que Dios es lo primero y más importante en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no hay nada más importante que nuestro Señor. Nuestra campaña se llama Primero lo Primero. Y hoy tengo una palabra de parte del Señor que he titulado Primero Él. Dile al que está a la par tuya, primero Dios. Está visto con mucha gente cuando le dices, oye, te veo en tal lugar, ¿qué te dicen? Primero Dios, ahí estaré. Como diciendo, si Dios quiere, ahí voy a estar, ¿verdad? Pero si algo me queda claro de parte del Señor, es que cuando a Jesús le preguntan, Señor, de todos los mandamientos que existen, ¿cuál es el más importante? Y Jesús hace referencia al llamado más importante de nuestra vida y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Las tres áreas de la vida de la persona, del ser humano: amarás a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Y sabes, cuando alguien ama a alguien, se le nota ese amor. Se le nota en la forma en la que esa persona se relaciona con la persona que ama. Es muy contradictorio cuando un esposo le dice a su esposa, te amo, pero le pone los cuernos. ¿Cómo así? No tiene sentido, ¿cierto? ¿Cómo me amas y me engañas? ¿Cómo puedes decir que me amas si me haces daño? No tiene sentido. Bueno, lo mismo es con el Señor. No podemos decir que amamos a Dios si nuestro diario vivir manifiesta algo diferente. Por eso cuando Jesús se encuentra con Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice, pues apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces Jesús le dijo a Pedro la misma pregunta y 3 veces le contestó con la misma dirección: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En otras palabras, Pedro, si realmente me amas, ¿qué haces aquí pescando? Si de la pesca yo te saqué, ¿por qué has vuelto al lugar de donde yo te saqué? ¿Por qué has regresado ahí? Si me amas de verdad, ¿qué haces en ese lugar del cual yo te llamé? Esto ya no debería ser parte de tu vida. Tú ya fuiste llamado a estar en otro nivel. Tú deberías estar predicando la palabra, haciendo cosas diferentes. ¿Por qué todavía te veo en los antros? Si realmente me amas, ¿por qué sigues en la fornicación? ¿Por qué sigues en el adulterio? ¿Por qué sigues mintiendo? ¿Por qué sigues alcoholizándote? Si realmente me amas, ¿por qué estás en donde yo ya no quiero que estés? Eso es como la esposa o el esposo que dice, mi amor, te amo, y le regala flores y le regala globos y le regala chocolates, pero la golpea, la maltrata, le pone los cuernos. Cualquier mujer en el mundo diría, mira, te cambio todo lo que me das, solo quiero tu amor demostrado en fidelidad. Que me seas fiel, me dice a mí que realmente me amas. A veces las personas dicen cosas como, bueno, es que yo me casé enamorada, pastor. Pero cosas pasaron en el matrimonio. Cosas pasaron en el matrimonio. Y decimos el famoso dicho, la mula no era arisca, la hicieron. Yo antes daba la vida por esta persona. Yo atendía a esta persona, le lavaba los pies con mis cabellos. Yo le hacía su mole cada que lo pedía y todo lo que me decía yo lo hacía, pastor. Pero él me maltrató, él me gritó, él me engañó, él me golpeó. Y por causa de su trato hacia mi persona, mi corazón cambió. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12 algo muy significativo que tiene que ver con esto. Dice el verso 2, no se amolden al mundo actual. No permitan que el mundo les cambie su sentido, les cambie su corazón.
les cambie la forma en la que miran, contemplan y perciben a Dios. Porque si hay algo que me queda claro de parte de Dios, es que Satanás va a usar cualquier método en el mundo para tratar de afectar tu percepción que tienes de parte de Dios, y va a tratar de quitar tu mirada de la verdad para poner tu mirada en una mentira satánica. Dile al que está a la par tuya, ¿dónde está puesta tu mirada? No se amolden al mundo actual. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, así podrán conocer cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir en la voluntad perfecta, buena y agradable del Señor. Dile al que está a la par tuya, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero Satanás va a hacer cualquier cosa para distorsionar esta verdad bíblica. Va a hacer cualquier cosa para hacerte pensar que la voluntad de Dios no es tan buena como te la pintan, no es tan agradable como te la pintan, no es tan perfecta como te la pintan. Especialmente en los procesos difíciles de la vida, en los desiertos de la vida, en las adversidades de la vida, Satanás va a utilizar esos momentos para entrar en tu corazón y hacerte pensar que la voluntad de Dios no era como uno pensaba que tenía que ser. Y por causa de esas situaciones difíciles, dice la Biblia, el amor de muchos se enfría. Porque hay personas que han perdido su primer amor. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que no perdimos el primer amor. Dice la palabra, han dejado su primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo que el Señor está tratando de hacernos entender es que el amor no se nos fue, el amor no se apagó. Hubo un momento en nuestra relación que tomamos la decisión de cambiar nuestra pasión y nuestra devoción por el Señor. Como la esposa que dice, la mula no era arisca, así la hicieron. Hubo una parte en su relación que tomó la decisión de ya no ser tan apasionada como antes. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo va a querer quitarte el amor y devoción por Dios, cambiando la forma de pensar, la forma en la que ves la iglesia, la forma en la que ves el reino de Dios, la forma en la que ves a Dios. Él va a querer cambiar eso. Y por eso el mundo hoy está repleto de ideologías. La ideología del género, la ideología pro aborto, la ideología de esto, la ideología de lo otro. Hay un montón de pensadores, filósofos, doctores, gente que grande estatura, que habla todo lo opuesto y todo lo contrario a lo que Dios es en la palabra del Señor. Dicen cosas como la Biblia es un libro antiguo. Yo he escuchado gente decir que la Biblia es narcisista, que la Biblia es misógino, que la Biblia es machista, que la Biblia tiene todo un sentido diferente, que la Biblia apoya la esclavitud, apoya al hombre para que aplaste a la mujer. Toda la gente transgiversa la palabra del Señor. Hay un mundo allá afuera que tiene una imagen de un Dios que no es el Dios de la palabra. Porque no se han dado la oportunidad de conocer a Dios tal cual es. Y lo mismo pasa con algunos cristianos dentro de la misma iglesia, que entraron apasionados por Dios. Yo les contaba, no sé si el domingo o el martes pasado, acerca de mi enamoramiento con Dios. Mi primer amor con el Señor. Yo pagaba hasta 40 encuentristas y no me importaba pagar, ni le decía a nadie si pagaba o no pagaba, ni me fijaba en eso. Yo solo quería que mis amigos conocieran a Jesús como yo lo había conocido. Era tanta mi pasión que cuando fuimos a Orlando, un grupo de la iglesia, todo el mundo fue a los parques de Universal, a los parques de Disney, y yo fui a Holy Land Experience, la experiencia de la Tierra Santa. Porque yo tenía la pasión, quería conocer más de Dios, enamorado del Señor.
No veía nada malo en la iglesia. No conocía la maldad, no conocía la hipocresía, no le daba importancia a la desnudez de la iglesia. No me interesaba lo que pasaba en el reino de Dios. Mis ojos estaban claramente fijados en la gloria de Dios, y lo único que yo quería conocer era Dios y su gloria. Recuerdo que mi pasión más grande era escuchar la voz de Dios. Yo escuchaba gente que decía: Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Yo decía: mi Dios no me habla. Yo no he escuchado la voz de Dios. Iba con los pastores y le decía: pastor, enséñeme cómo puedo oír la voz de Dios. Y un día, escuchando una predicación de Dante Gebel, decía que para oír la voz de Dios había que pasar tiempo con Dios. Y yo pasaba horas en la presencia de Dios. Se me entumían los brazos, las piernas, las rodillas, me ponía de todas partes. Yo no escuchaba absolutamente nada de la voz de Dios. Decía: Señor, ¿por qué no me hablas? Hasta que una noche estaba en mi cama, como siempre, me quedé dormido esperando que Dios me hablara. Eran las 4 de la mañana. Me levanté y dije: bueno, Señor, me voy a dormir, mañana me hablarás. Y esa noche escuché una voz que me dijo: hijo, aquí estoy, te amo. Yo sentía que me hundía en la cama. Sentía que había logrado algo inimaginable, algo glorioso, algo maravilloso. Toda mi atención estaba puesta en el Señor. Toda mi atención estaba puesta en su palabra. Toda mi atención estaba puesta en la gloria del Señor. Y lo único que yo quería conocer y de lo único que yo quería hablar era de Dios, de su obra y de su majestad. Pero después conocí el chisme de la iglesia. Conocí la hipocresía de la iglesia. Conocí al líder que te aplaude cuando te ve, pero habla mal a tu espalda. Conocí la desilusión de ciertas estrategias y ciertas actitudes y ciertas cosas en la iglesia, hasta que entendí que si yo no era sabio y dejaba de poner mi atención en esas cosas podrían llegar a opacar mi relación con el Señor. Porque si tú te entregas al Señor, es al Señor que tienes que ver. Pero si te entregas a otras cosas, no verás a Dios como lo tienes que ver, verás otras cosas. Recuerdo cuando pedían ofrendas especiales en los congresos. Yo corría a dar las ofrendas especiales. Yo creía 100% lo que ese hombre estaba hablando. Yo creía 100% cuando él decía: se ha abierto una puerta, si tú tienes el dinero, sal aquí al frente, Dios te va a bendecir. Yo salía corriendo porque yo creía ciegamente, inocentemente, si tú quieres, en esas palabras. Hasta que un hermano de la iglesia me vio y me dijo: eso no es así. Como la serpiente, ¿va? Que viene y te hace: tengo que decirte. Y empiezan a contaminar tu corazón. Empiezan a contaminar tu relación con el Señor. Yo quiero ponerte algo en tu espíritu, iglesia. Cuando tú escuchas a alguien, grado que sea, no importa su personalidad, su fama, su dinero o su calidad estructural, científica o lo que sea, que habla en contra de la palabra del Señor, tú tienes que entender que lo importante no es lo que dice el mundo, es qué dice la palabra del Señor. Si la palabra de Dios lo dice, créelo, agárralo, arrebátalo, porque entonces ahí verás la gloria de Dios. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Dile al que está a la parte: ya lo que importa es lo que dice la Biblia. En Isaías capítulo 6, el profeta Isaías hasta ese momento era un sacerdote en la casa de Dios. Era un pastor que daba la palabra del Señor a toda la gente que llegaba ahí, al pueblo de Dios. Él no era un profeta. Pero en el capítulo 6, el verso 1,
La Biblia dice que tuvo un encuentro personal con Dios. Oh, aleluya. Qué maravilloso es el encuentro personal con Dios. Todo cambia en ese encuentro. Yo tuve un encuentro con Dios hace 20 años y ese encuentro con Dios marcó en mi vida hasta hoy un antes y un después. Hoy soy lo que soy por causa de ese encuentro con Dios. Sea toda la gloria y la honra para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese encuentro cambia, ese encuentro transforma. Tienes que vivirlo, tienes que buscar ese encuentro con la gloria de Dios. Y en el capítulo 6, el verso 1 dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor. ¿A quién vio? ¿A quién vio? Dile al que está a la par tuya: hay que ver al Señor. Tú no veniste a la iglesia a ver al hermano. Tú no veniste a la iglesia a ver de qué se está hablando. Tú no veniste a la iglesia a propagar o a escuchar chisme. Tú no veniste a la iglesia a ver una hermana, a ver un hermano. Diga conmigo: yo estoy acá para ver la gloria de Dios. Alguien que lo crea, por favor. Pon tu mirada en el Señor y verás cosas maravillosas. No fue hasta que Isaías vio al Señor que Isaías dejó de ser un sacerdote para convertirse en el gran profeta Isaías, el que habría de profetizar que un niño vendría, que sería Dios hecho hombre, que pagaría por nuestros pecados y que en sus llagas seríamos sanos, que por su muerte seríamos sanos, que en su sangre seríamos bendecidos. Dile al que está a la par tuya: hay que ver al Señor, hermano. Wow. Es a Dios en donde tiene que estar puesta tu mirada. Es en el Señor donde tiene que estar puesta tu mirada. Lo que tienes que ver en la mañana cuando te levantas es al Señor. Lo que tienes que ver en tu trabajo cuando trabajas es al Señor. Cuando tu mirada está puesta en el Señor, cosas grandes suceden, cosas maravillosas suceden. Vas avanzando sin darte cuenta, puertas se abren, cosas suceden. Dios levanta su gloria sobre tu vida. Estás lleno de gracia, lleno de favor, porque tus ojos están puestos en el Señor. Pero el día que dejas de ver al Señor, todo se estanca, todo retrocede, todo se echa a perder. Y somos simples mortales en camino a una vida diminuta. Ya no vamos de gloria en gloria, ahora vamos de fracaso en fracaso, porque un día decidimos quitar nuestra mirada del Señor. Mira los ojos de este hombre donde estaban. Vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Ver a Dios te hace ver su grandeza. Quita la mirada del Señor y no verás grandeza en tu vida. Tu corazón se enfriará. Dejarás de ver a Dios. Se perderá tu propósito. Se perderá tu destino. Se perderá tu misión. Se perderá la razón por la cual Dios te formó. Isaías no era un sacerdote. Dios formó a Isaías para ser un gran profeta de Dios. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que cuando él vio al Señor, él dijo: ay de mí que estoy perdido. Soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Qué me dice esto a mí, iglesia del Señor? Que antes de ser un hombre con la mirada puesta en el Señor, era un hombre lleno de chismes, murmuraciones,
malas palabras. Era un hombre que profería maldad con su boca. Era una persona que estaba lleno de cosas negativas. ¿Sabes qué dice la historia? Que cuando él dijo estas palabras, un ángel del trono de Jehová tomó un carbón encendido, lo pasó en sus labios y le dijo: he quitado tu pecado, he quitado tu culpa. Cuando pones tu mirada en el Señor, eres restaurado en tu diseño original. Dile al que está a la par tuya: sal del Instagram, sal de las redes sociales. Estamos llenos de tanta basura. Nos metemos a esas redes sociales que nos llenan el corazón, a veces de desánimo, a veces nos roba la paz, a veces nos roba la bendición, y dejamos de confiar en el Señor y decimos cosas como: ¿cómo es posible? Esta persona tan mala le está yendo tan bien. No le está yendo bien. Es una foto, es una mentira, es una imagen. Detrás de esa imagen hay dolor, detrás de esa imagen hay tristeza. Yo quiero ponerte esto en tu corazón: pon tu mirada en Dios y tendrás una vida llena de alegrías, llena de bendición. Pero tu mirada tiene que estar puesta en el Señor. Todo lo que está a tu alrededor, ¿sabes para qué existe? Para que Satanás cambie tu visión de Dios. Para que pienses que no vale la pena la oración, para que pienses que no vale la pena la intercesión, para que pienses que no vale la pena ir a la iglesia, dar diezmo, ofrenda, que no vale la pena servir al Señor. No, yo quiero estar en la playa moviendo la panza. Yo quiero estar gozándome como lo hacen los impíos. Pero esa es la foto, esa es la imagen. Satanás es un experto en marketing. Detrás de todo ese marketing, detrás de toda esa vida hay vacíos. Yo vi personas, hermanos, con muchos recursos, hoy prófugos de la justicia. Yo vi personas llenas de tanta maldad y llenos de tanto gozo en la maldad, y hoy ni siquiera están más con nosotros, porque la bendición que el mundo te da, el mundo te la cobra, pero la bendición que Dios te da, nadie te la puede quitar. Nadie te la puede quitar, porque de la mano de Dios lo has recibido. Dile al que está a la par tuya: pon tu mirada en el Señor. Por eso Jesús dijo: los ojos son la lámpara del cuerpo. Mateo capítulo 6, 22. Por tanto, si sus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si lo único que ves con tus ojos es lo malo, si quitas tu mirada del Señor y pones tu mirada en todo lo negativo, en todas las debilidades de la iglesia, las debilidades de los pastores, las debilidades de los líderes, las debilidades del reino, dejarás de ver la gloria de Dios y solo te enfocarás en las cosas negativas. Tendrás un corazón contaminado y tu propósito en la vida será detenido. Y ahorita te voy a mostrar cómo. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Sabes, cuando hablamos de Dios, hay un evangelio que se ha predicado mucho y ha causado ciertos daños en el corazón de la iglesia. El famoso evangelio de la prosperidad. Ese evangelio que dice que tú le das a Dios una ofrenda y entonces Dios te bendice. Yo creo en la bendición de sembrar y cosechar. Creo que el Señor dejó ciertos parámetros en la palabra para decir que a través de los diezmos Él abre la ventana del cielo y nos bendice. Pero ojo con esto, por favor. Eso es muy diferente a acercarse a Dios solo por lo que Él te puede dar. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque cuando tú pones tu mirada solo en lo que Dios te puede dar,
dejas de ver a Dios. Y cuando tú no recibes lo que Dios te puede dar, menosprecias a Dios. Dice, amará a uno y despreciará al otro. Dicen, a mí no me sirve la oración. No, eso que predicó el pastor no es verdad, porque si fuera verdad yo ya estaría bendecido. ¿Sabes por qué? Porque estás poniendo tu mirada en la bendición, estás poniendo tu mirada en lo que Dios te puede dar. Pero cuando tú pones tu mirada en el Señor, tú eres como el apóstol Pablo, que dice, he aprendido a tener escasez y a tener abundancia. Puedo vivir con todo o sin nada, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque tu mirada está en Dios y no en lo que Dios te puede dar. Ese fue el éxito de Job. Cuando Job lo perdió todo, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo habré de volver. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando la esposa lo cuestionó y le dijo, ¿por qué bendices a Dios? Maldícelo y muérete. Él dijo, hey, ¿habremos de recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo? Yo quiero decirte algo, mujer. Yo sirvo a Dios en lo bueno y también en lo malo, porque mi mirada no está puesta en lo que me da, está puesta en mi Señor. Yo sé quién es Dios. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Aleluya. ¿Dónde está puesta tu mirada, casa de fe? El diablo quiere poner tu mirada en las riquezas. Buscamos a Dios para sacar riquezas, pero los que tienen puesta su mirada en el Señor miran a Dios para servirle con las riquezas. Es cuando le decimos, Señor, con lo que tú me has dado yo te bendeciré. Entre más bendecido esté, entre más sano, entre más fuerte, entre más joven, entre mejor me sienta, Señor, que daré lo mejor de mí. Más bendición, mejor te serviré. Pero me siga la bendición o no, con lo que tenga te serviré. ¿Cuánto me están entendiendo, iglesia? ¿Por qué? Porque hemos puesto la mirada en el Señor. En Génesis capítulo 13, el verso 4, dice la Biblia, la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos. Llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió del fruto. Ahora quiero que me pongan toda su atención y con esto voy terminando. Dios dijo estas palabras a Adán y Eva: no coman de ese fruto, porque el día que coman de él ciertamente morirán. En otras palabras, todo es bueno menos lo que hay en ese fruto. Pero la serpiente fue muy astuta y ella logró convencer a Eva que lo que Dios había dicho que no era bueno, realmente era bueno. Y cambió su visión acerca de Dios. Ella pensó conforme a la serpiente y empezó a ver ese fruto como deseable. Y eso es lo que el diablo hace. No codicies a la mujer de tu prójimo, no la codicies. Y el diablo se centra en eso y te dice: codíciala, porque el sexo practicado en tinieblas, en oscuridad, es más placentero. Eso dice la Biblia. Que la mujer adúltera le dice a los jóvenes: vengan, duerman conmigo, mi esposo está de viaje, se fue a plataforma. Si existiera la plataforma en aquel entonces, ¿verdad? Puede venir a mi casa, nadie nos va a ver, porque el sexo practicado ilegal es más placentero. Y en ese momento la persona que tenía una apreciación cambia su apreciación, y empezamos a ver que lo que Dios dice que es malo realmente no es malo, es bueno.
Por eso Isaías, en el capítulo 5, el verso 20, dice algo tremendo. ¿Está listo para esto, iglesia? ¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo! Hoy es malo ser virgen. Hoy hay que perder la virginidad. Entre más rápido mejor. Hoy es malo que te sujetes a tu esposo. No dejes que te controle, manita. Hoy es malo. Hoy le dicen narcisista, misógino a una persona que tiene a su esposa sujeta a su autoridad, cuando la Biblia dice que la mujer debe sujetarse a su esposo como al Señor. Hoy todo lo que es bueno la gente le llama malo. No forniquen, dice la palabra. Ay, pero si me voy a casar con ella. ¿Cuál es la diferencia ahorita que después? Hay mucha diferencia. Porque la fornicación puede hacer que tus planes de matrimonio se destruyan. Porque lo que te hace no fornicar con esa persona es lo que te va a hacer no cometer adulterio más adelante. Y si el hombre con el que te vas a casar te pide sexo antes de tiempo, no le confíes que te vaya a ser fiel en el matrimonio. Quiero ponerte esto en tu espíritu. Dile al que está a la par tuya: cuidado con lo que dicen, porque lo importante no es lo que dicen, es lo que dice la palabra. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? La gente le llama amargo al que no toma alcohol, amargo al que vive en santidad, amargo al que no quiere parte del mundo, amargo al que no quiere las cosas del mundo. Le llaman dulce bailar Bad Bunny. Le llaman dulce viajar con los novios por todos lados. Le llaman dulce hacer todo tipo de estupidez. A eso le llaman placer. A eso le llaman vida. A eso le llaman vivir. Y la Biblia dice: eso no es dulce, eso es amargo, eso no es bueno, eso es malo, eso no es luz, eso es oscuridad. No quites tu mirada del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 1. ¿Está listo para esto, iglesia? ¿Amén o no amén? Amén. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Está listo, iglesia? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba soportó la cruz, soportó el proceso. Pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en el Señor, resiste el proceso, porque Dios ha de bendecir. Así que consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Dile al que está a la par tuya: ánimo. Vamos, dígaselo con fe: ánimo. Pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en el Padre Celestial. Pon tu mirada en el Dios del cielo. Pon tu mirada en lo que Él va a hacer en tu vida. Pon tu mirada en su palabra. Pon tu mirada en la oración. Pon tu mirada en el ayuno. Pon tu mirada en recibir palabra de Dios. Pon tu mirada en el reino de Dios y no serás avergonzado. Busca primeramente el reino de Dios y vive una vida justa, y todo lo demás vendrá por añadidura.
Es ahí donde está tu bendición. No es lo que el mundo ofrece. Así que hoy quiero hacerte un reto muy especial. Número 1, ora a Dios todos los días. Pon a Dios primero en tu vida. Una persona que no ora a Dios todos los días es una persona que vive en su propia fuerza. Es una persona que no ha sentido la necesidad de involucrar a Dios en su vida. Una persona que ora es una persona que involucra a Dios en su vida. Congrégate siempre. Dale a Dios siempre el primer día de la semana. Busca congregarte. La Biblia dice: no sean como aquellos que dejan de congregarse. Que el congregarte para ti sea debe ser. Sea bueno, si sale algo no puedo. No, hermano, no. Salga lo que salga, por el amor de Dios. Si cae domingo, no lo hagas. Yo les canté la historia de ese hombre atleta que le tocaba competir, y todo Inglaterra esperaba que corriera en cierta carrera, y todo el mundo tenía puesto su esperanza en que iba a ganar esa medalla olímpica. Pero él dijo: no puedo correr porque cae en domingo. Puedo correr el sábado, puedo correr el lunes, puedo correr cualquier día de la semana a la hora que ustedes digan, pero el domingo tengo que ir a la casa de Dios. El domingo tengo que adorar al Señor, porque para mí Dios es primero. Hay gente que dice como: no pasa nada si faltas un día. Un día, total, un día. Sí, no pasa nada. Seguro no pasa nada. Entonces, ¿por qué te quejas cuando un día tu marido no llega a dormir a tu casa? Un día no pasa nada, que no llegue, hombre. ¿Cuál es el problema? No llega un día. Ay, por un día que no llega a dormir te pones así. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Enfócate en darle a Dios tus primicias y tus diezmos. Que sea algo importante para ti. No tiene que ver con dinero. Dios es un Dios que bendice su obra. Se lo digo de corazón. Dios encuentra la forma de bendecir su obra, porque Él es el dueño del oro y la plata del mundo. Créeme cuando te digo, no es necesario que diezmes para que la obra de Dios avance, pero es necesario que diezmes para que le digas a Dios: Señor, tú eres lo primero. Estoy reconociendo en mi diezmo que lo que tengo tú me lo diste a mí. Como dice Wayne Myers: yo prefiero un 90% bendecido que un 100% sin la bendición de Dios. Y yo quiero ponerte eso en tu espíritu. Que este año sea el año en que eres fiel a Dios en tu vida de oración diaria. Que eres fiel a Dios en congregarte en la iglesia. No faltes a la casa de Dios por nada ni por nadie. Y número 3, tus primicias son importantes. Tus diezmos son importantes. Este domingo tenemos entrega de primicias. Y ¿sabes qué es lo triste? Que algunas personas ven las primicias como una ofrenda más. No es una ofrenda más. La primicia es una ofrenda especial que establece un parámetro a Dios. Señor, no me importa la cantidad, porque tú eres lo más importante. Yo le decía a mi esposa que Dios me retó a mí a dar mi primicia al doble de lo que di el año pasado. Y yo no doy primicia aquí. Nosotros damos primicia en casa de Dios. Es nuestra cobertura. Y por último, háblale de Jesús a otros. Lleva a otros a los pies de Cristo. Que este año sea el año en donde para ti es una prioridad predicar su palabra. Llevar amigos a la iglesia. Gente que realmente necesita del Señor. ¿Tú sabes por qué a veces no lo hacemos? Porque estamos tan topados con nosotros, estamos tan enfocados en nuestra vida, tan enfocados en nuestra bendición, que nos olvidamos de lo que otros pueden estar necesitando de Dios en sus vidas. Quiero terminar con esto, iglesia.
En la Biblia, no me da tiempo de leerlo porque ya se me acabó el tiempo, se cuenta la historia de Caín y Abel. La Biblia dice que Caín le dio a Dios algo, pero Abel le dio a Dios lo mejor de su rebaño, sus primogénitos, lo más gordo, lo más bonito, sus mejores ejemplares se los entregó a Dios. Y cuando Dios bendijo a Abel y rechazó a Caín, Caín se enojó mucho con Abel. Se enojó, ¿por qué? Porque Caín estaba detrás de la bendición y él no podía entender por qué Dios no lo había bendecido a él. Y entonces Dios le dijo a Caín: mira, ¿por qué te enojas? Si tú hicieras lo de Abel, tú también serías bendecido. Y quiero ponerte esto en tu espíritu: no envidies la bendición de los demás. Mejor imita la fe que hizo que esa bendición llegara a sus vidas. Esa es la solución verdadera. La Biblia dice que Caín no cambió su parecer. Quedó tan molesto y tan enojado que terminó mandando a su hermano Caín. Y Dios le habló del cielo y dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué mataste a tu hermano? Porque él no quiso cambiar su forma de pensar. Y cuando tú no quieres cambiar tu forma de pensar, todo tu enfoque está en querer que Dios te apruebe como tú eres. Y Dios no te aprueba como eres. Dios te dice esto: ¿quieres mi aprobación? Compórtate conforme a la palabra. Lo puedes hacer. Hay pecado a tu alrededor, pero tú puedes dominarlo. Hay cosas que se van a oponer, pero yo te he dado a ti la fuerza y la capacidad para vencer cualquier adversidad. Así que levántate en el nombre de Jesús y lucha por hacer lo correcto a los ojos de Dios, y de parte de Dios recibirás grandes bendiciones. ¿Sabes qué pasa con la gente que no quiere cambiar su forma de pensar? Que quiere amoldar a Dios a su forma. Lo que le pasó a Caín: anduvo errante por el desierto. Y me da risa, me llama la atención que cuando Dios le dice lo que va a pasar con él, él le dice: qué terrible castigo es este, le dice. Mire lo que le dice: me has alejado de tu presencia. Hasta ahí va bien. Pero entonces dice: y cualquiera que me encuentre me puede matar. A Caín no le dolía vivir lejos de Dios. A Caín lo que le dolía era lo que significaba vivir lejos de Dios, que cualquiera lo podía matar. Dios le dijo: no te preocupes, Caín. Si eso es lo que te preocupa, nadie te va a tocar. Y le puso una marca en su cabeza. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu: cuando alguien se va de Dios porque dice: a mí Dios no me bendijo cuando yo 2 años pasé de mi vida orando, ayunando, diezmando, y no vi nada. Por eso no viste nada, porque no estabas aquí por Dios, estabas aquí por las bendiciones de Dios. Pero ¿qué tal si hoy decides enamorarte del Señor? ¿Qué tal si hoy, ahí donde estás en tu lugar, te pones de pie y tomas una decisión del corazón y le dices: Señor, yo te quiero a ti, mi Dios. Yo quiero tu presencia. Yo te quiero a ti, Señor. Quiero enamorarme de ti. En las buenas y en las malas, solo a ti serviré, Señor. Vamos, levanta tus manos.